Muy buenos días, mis amados hermanos. Tengan todos. Damos gracias al Señor por un día más que le celebramos, en el cual predicamos y enseñamos su palabra. Una bienvenida cálida para todos nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Reformada a la Gracia de Dios. Para los niños que nos ven a esta hora también, que el Señor edifique a toda su iglesia y a los amigos que quizás se están conectando, que no han entregado su vida por completo a Cristo, pues también oramos por ellos para que el Señor los traiga en arrepentimiento. Yo le invito a abrir su Biblia en la carta a los Corintios. Vamos a estar ahí en la carta a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios. Como bien lo saben, ya terminamos nuestra serie de la epístola a los Romanos y vamos a empezar una nueva serie en la primera carta a los Corintios. Estamos desarrollando en sí las epístolas paulinas. Vamos a estar explicando algunos versículos de la primera carta a los Corintios. En sí no vamos a estar en un solo versículo. Esta es una clase introductoria. Sin embargo, el libro va a ser nuestro fundamento teológico para nuestra clase. Demos gracias al Señor para poder iniciar nuestra clase. Padre nuestro, en esta mañana estamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús y te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Para nosotros es un privilegio, Señor, compartir tu palabra, enseñar tu palabra y esforzarnos por ser fieles a ella. Rogamos por la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos ayudes en este tiempo, para que ayudes al maestro y ayudes a la iglesia quien escucha. Sabemos, Señor, que tú nos usas a pesar de nuestras debilidades e incapacidades, pero que tu gracia y tu gloria, Señor, sean manifestadas y se puedan expresar con claridad en esta escuela bíblica. Todo esto, Señor, lo pedimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a empezar nuestra introducción a los Corintios que hemos titulado La inmadurez indeseable de la nueva humanidad. La inmadurez indeseable de la nueva humanidad. Y a lo largo de la carta, pues usted se va a dar cuenta por qué hemos titulado esta serie de esa manera. La inmadurez indeseable de la nueva humanidad. Y como siempre lo digo y lo sugiero, todo trabajo introductorio a un libro de la Biblia, pues debe desarrollarse a partir de tres guías básicas introductorias. Como lo ven en pantalla, la primera guía, el autor, debemos conocer quién es el autor a la primera carta a los Corintios. La segunda guía es su audiencia, a quién va dirigida la primera carta a los Corintios, a qué iglesia se dirige. Y en tercer lugar, el documento en sí. Y cuando hablamos del documento en sí, pues queremos decir el contenido de la primera carta a los Corintios, su contenido teológico. Así que vamos a seguir estas tres guías introductorias para desarrollar nuestra clase en esta mañana. Veamos en primer lugar el autor. Vayan conmigo al capítulo 1, versículo 1 de la primera carta a los Corintios. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente, la carta inicia con un saludo y en el saludo se presenta su autor. El autor es Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles elegido por la gracia de Dios. Igual que en la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo es el autor de la primera carta a los Corintios. Recuerden que el apóstol Pablo era un judío, descendiente de la tribu de Benjamín, tuvo su infancia en la ciudad de Tarso, al norte de Siria, en la moderna Turquía, y posteriormente, quizá en su juventud, fue a estudiar a Jerusalén, en una de las escuelas rabínicas más importantes de la época. Tuvo a uno de los mejores maestros en cuanto a la ley, llamado Gamaliel, y ahí empezó toda su formación teológica.
Podemos decir que el apóstol Pablo era un erudito en el Antiguo Testamento. Conocía perfectamente la ley, los profetas y los escritos. Y este apóstol Pablo, por su celo que tenía por cuanto a la religión judía, efectivamente persigue a la iglesia de manera brutal. Incluso en el martirio de Esteban, Pablo, que se llamaba Saulo, estaba presente en ese momento. Persiguió a la iglesia, pero el Señor en su gracia le encontró en el camino cerca de Damasco, como lo explicábamos en la predicación del domingo pasado, cerrando la epístola a los romanos. Fue humillado por el Señor Jesucristo y lo que causó esa conversión cambió su vida para siempre. Aquel hombre que era perseguidor de la iglesia ahora se volvió en pregonero de justicia, predicador del Evangelio de Jesucristo y perseguido por sus propios hermanos, los judíos. Así que Pablo tiene una formación rabínica propiamente, quizá tenía todas las características de un fariseo, de un perushín de la época del siglo I, y la conversión lo cambió drásticamente, trascendentalmente, en una nueva persona fue convertido el apóstol Pablo. Ahora Pablo, cuando inicia su ministerio después de casi 14 años de espera, de formación, de prueba, el apóstol Pablo hace 3 viajes misioneros que encontramos en el libro de los Hechos. Probablemente el primer viaje misionero lo realizó cerca del año 47, 48 después de Cristo. El segundo viaje misionero cerca del año 51 al 52 después de Cristo. Y el último viaje, el tercer viaje misionero, posiblemente entre el año 56 y 57 después de Cristo. El apóstol Pablo es encarcelado luego que regresa de su tercer viaje misionero. Él regresa a la ciudad de Cesarea, donde estaba la fortaleza romana. Los romanos no tenían su fortaleza política y militar en Jerusalén, sino en Cesarea. Y camino a Jerusalén, el profeta Agabo le profetiza que no vaya a Jerusalén, que no suba a Jerusalén, porque efectivamente los judíos lo están esperando y los judíos quieren en algún sentido aplicar cierta justicia contra la persona que ellos han acusado de blasfemia por predicar el Evangelio de Jesucristo. Evidentemente Pablo llega a Jerusalén, es tomado por los judíos propiamente bajo el dictado del Sanedrín judío. Sin embargo, Pablo tenía una ventaja, que era ciudadano romano, y como ciudadano romano podía apelar a las autoridades romanas, que el Tribunal de Justicia propiamente de Roma juzgue su caso y no el Sanedrín judío, como lo hacían con los judíos. Así que Pablo es llevado a la cárcel en Cesarea, donde está casi 2 años encarcelado, donde tiene que comparecer ante diferentes gobernadores, como es el caso de Félix, como es el caso de Festo, como es el caso del rey Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande, y logra predicarles públicamente el evangelio a estas autoridades de la corte romana. Sin embargo, Pablo decide apelar a César, a Roma, y se lleva a cabo el traslado desde Cesarea hasta la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano. Ya ustedes conocen esa historia en el libro de los Hechos, como camino hacia la ciudad de Roma experimentan un gran naufragio en el cual se puede ver el poder de Dios favoreciendo al apóstol Pablo y también, sirviendo de escenario para que el evangelio sea predicado y dado a conocer a los incrédulos que iban en la nave que acompañaba al apóstol Pablo. Pablo llega a Roma cerca del año 60 después de Cristo. Es encarcelado 2 años en una casa alquilada. Digamos que el Senado romano no tenía razones justas para condenarle y por esa razón se da su libertad en el año 62. Podemos decir que en esos 2 años de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo escribe las famosas epístolas de la prisión, como lo es Efesios, como lo es Colosenses, como lo es Filemón, como lo es Filipenses, que son epístolas muy interesantes, algo paradójicas, como él está preso, pero la palabra de Dios no está presa, y como, por ejemplo, en Filipenses el tema más importante es el gozo del creyente, y lo dice un preso, alguien que está literalmente preso en Roma. Pero es la gracia y el poder de Dios respaldando de una manera increíble al apóstol Pablo. Luego, es liberado en el año 62 por obvias razones, y no sabemos más del apóstol Pablo. Lo que sabemos lo encontramos en la
primera y segunda carta de Timoteo, quizá en Tito también hay algunas descripciones, quizá Pablo después de ese primer encarcelamiento visitó algunas iglesias, lo que algunos llaman el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo, otros dicen que por fin Pablo pudo visitar España, que era su deseo, que manifestó a varias de las iglesias. Lo que sabemos a ciencia cierta es que nuevamente es encarcelado en Roma cerca del año 65 después de Cristo, después del incendio del 64, y Pablo va a su segundo encarcelamiento, y ese sí es definitivo porque cerca del año 67 muere decapitado bajo el gobierno del emperador Nerón, que muere un año después en el 68. Digamos que de forma general esta es la vida del apóstol Pablo. No quise detenerme en otros detalles más profundos sobre la vida de Pablo porque esta misma lección la di cuando di la introducción a la epístola a los romanos. Así que si usted está interesado en conocer un poco más del apóstol Pablo, puede buscar ese video, Introducción a la epístola a los romanos, y ahí creo gastar un poco más de tiempo hablando del apóstol Pablo. Entonces, él es el autor de la primera carta a los Corintios. Puedo decir que el testimonio interno de la carta como el testimonio externo se unen en la misma declaración, en la misma verdad. Ambos testimonios dicen que Pablo es el autor de la carta, y los padres de la iglesia pues efectivamente nunca dudaron tal cosa. Siempre creyeron que Pablo había sido el autor. Ahora, posiblemente él no escribió toda la carta, posiblemente escribió parte de la carta y utilizó a un amanuense o secretario, que eran las personas encargadas de escribir la carta, muy posiblemente, porque en la parte final de la primera carta a los Corintios, si usted me acompaña, capítulo 16, versículo 21, dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, lo cual quiere decir que efectivamente el estilo y la composición literaria de esta primera carta a los Corintios era del apóstol Pablo. Muy posiblemente no la escribió toda, pero sí tiene que ver en parte de la escritura de la primera carta a los Corintios. Así que estamos ante una carta más del apóstol Pablo. Miremos en segundo lugar la segunda guía introductoria, la audiencia. La audiencia. Y aquí en la audiencia vamos a ver dos temas importantes. Primero, la ciudad de Corinto, y segundo, la iglesia de Corinto. Y aquí hay datos importantes porque necesitamos conocer el contexto histórico-cultural en el cual el apóstol Pablo escribe esta carta, dirige esta carta a esta iglesia local. Número 1, la ciudad de Corinto. Bueno, posiblemente el nombre Corinto alude a uno de los hijos de Zeus en la mitología griega. Corinto también puede significar color rojizo. Quizá tiene que ver con algunas características estéticas de la ciudad. Lo cierto es que fue una ciudad opulenta, conocida de esta manera por sus habitantes, por las otras ciudades cercanas a la cuenca del Mediterráneo, porque muchas familias importantes, grandes comerciantes, mercaderes, gente muy rica, se estableció en la ciudad de Corinto y por eso le llamaban ciudad opulenta. Pero también porque en el año 44 antes de Jesucristo, cuando estaba en el poder de Roma Julio César, que para el historiador Suetonio fue el primer emperador después de que se establece la monarquía en Roma, o un sistema monárquico en Roma, Julio César reconstruyó la ciudad y la convirtió en una ciudad bellísima estéticamente. Sus estructuras, sus templos eran realmente muy bellos de envidiar para otras ciudades del Imperio Romano. Por eso era una ciudad opulenta, y la gente que vivía allá generalmente habían familias muy adineradas, muy ricas. Para el tiempo en el que el apóstol Pablo visita la ciudad de Corinto, en el segundo viaje misionero, estaba de gobernador el procónsul Lucio Julio Galión, y encontramos testimonio de este hombre en el capítulo 18 del libro de los Hechos, que más adelante vamos a ir a él y vamos a estar estudiando un poco lo que pasa en Hechos capítulo 18. La ciudad de Corinto está ubicada en un istmo. Un istmo simplemente es un territorio que conecta a dos regiones, posiblemente conecta a la región del Peloponeso con la Europa continental, o a la región de Acaya
y a la región de Macedonia. Es por esa razón, en el capítulo 16, si me acompaña nuevamente al capítulo 16 de Primera a los Corintios, en el versículo 15, mire lo que dice el apóstol Pablo, 16:15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanes es las primicias de Acaya. Bueno, realmente Pablo está haciendo referencia a la región geográfica que se conocía como Acaya, y la ciudad capital de esa región era la ciudad de Corinto. Hacia el norte de Acaya, el istmo conectaba a toda la región de Macedonia y la ciudad más importante era Atenas. Así que en la ciudad de Corinto encontramos politeísmo, creencia en muchos dioses. Esa era la cultura típica griega, una cultura que permanece bajo el poder romano, es decir, la cultura es perenne dentro del Imperio Romano, y eso lo podemos ver incluso pues, en el contexto histórico-cultural del siglo I. Tenía varios templos, un templo a la diosa griega Afrodita, que su paralelo en romano sería la diosa Venus, y al cual asistían más de 1000 rameras sagradas, y la idea era que cada vez que un hombre se llegaba a estas rameras había cierto ritual supersticioso donde la diosa Afrodita pues recibía, digamos así, esa ofrenda y bendecía la ciudad. Esa era la idea típica que tenían los habitantes de Corinto, bueno, en general los habitantes de cualquier ciudad del Imperio Romano. También habían templos egipcios, o sea que no solamente era una ciudad politeísta, creían en muchos dioses, sino que también era una ciudad sincretista. Y el concepto sincretismo lo que significa es creencia indiscriminada, es decir, no se cree en una sola cosa, sino en varias cosas al mismo tiempo. Creencias indiscriminadas. No se cree en una sola cosa, sino en varias cosas al mismo tiempo. Se pueden tener varias religiones al mismo tiempo, varios templos de diferentes dioses, de diferentes religiones. Templos egipcios dedicados a Isis, dedicados a Serapis, habían en la ciudad de Corinto. De ahí que el dicho popular, corintianizarse, lo cual significa vivir a lo corinto. Ya habían marcado un estilo de vida en el siglo I que era conocido por el resto de ciudades que estaban a su alrededor. Corintianizarse es una especie de paganismo público reconocido, ¿no? Y ante esto pues tenía que luchar la iglesia y tenía que responder bíblicamente. En este contexto de esta ciudad pagana, politeísta, sincretista, allí el apóstol Pablo abre una iglesia, funda una iglesia local. Muy posiblemente esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, entre el año 51 y 52 después de Cristo. Recuerden que el primer viaje misionero de Pablo no salió de toda la región de Galacia. Realmente él fue fundando iglesias en Listra, en Iconio, en Derbe, en Antioquía de Pisidia, que todas son ciudades de la región de Galacia. Pero en el segundo viaje misionero, Pablo, cuando llega al puerto de Troas, recibe la visión del varón macedonio que le invita a entrar a la región de Macedonia, y ahí es donde Pablo visita ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, debate en el Areópago con los filósofos estoicos y epicúreos, y finalmente desciende al sur de la región de Acaya por el istmo hacia la ciudad de Corinto, donde conoce a personas muy importantes que Hechos capítulo 18 nos va a dar muchos más detalles al respecto. Vamos a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Pablo en Corinto. Vamos a leer este capítulo, Hechos capítulo 18. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador romano Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esto aproximadamente ocurrió en el año 49 después de Cristo, la expulsión de los judíos de Roma por edicto del emperador Claudio. Al parecer habían ciertas diferencias entre los judíos, obviamente, y el gobierno romano, pero también entre judíos cristianos y judíos no cristianos. Se levantaron ciertas sediciones, revueltas
Y pues el Imperio Romano no iba a permitir eso. Las cosas que el Imperio Romano no permitía eran los levantamientos armados, las revueltas, los castigaba severamente, y lo que hace el emperador Claudio simplemente es expulsarlos de la ciudad de Roma. En esa expulsión sale Priscila y Aquila y se dirigen a la ciudad de Corinto. Y ahí en la ciudad de Corinto fue a ellos, y como era del mismo oficio, Pablo, Priscila y Aquila trabajaban haciendo tiendas, eso tenían en común, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Como sabemos, siempre que Pablo visitaba una ciudad, primeramente le predicaba a los judíos y posteriormente le predicaba a los griegos o a los gentiles. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías, ¿no? Son palabras muy profundas y muy confrontadoras para los judíos no mesiánicos. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Esta es una frase típica de los profetas del Antiguo Testamento. Recuerden cuando el Señor le habla a Ezequiel en el capítulo de la Atalaya y le dice que debe predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, y si lo escuchan y se arrepienten, digamos que es limpio, su alma es limpia, no debe nada absolutamente ni a Dios ni a la sociedad judía, pero si él predica y no se arrepienten, la sangre cae sobre la cabeza de ellos, es decir, el profeta no tiene nada que ver. El problema era cuando el profeta no predicaba lo que Dios le mandaba a predicar, la sangre de esas personas caía sobre el profeta, era una especie de culpa por la negligencia a no predicar, a no hablar la palabra que Dios les había mandado hablar. Así que esa dinámica profética es la que utiliza Pablo aquí en la predicación del Evangelio. Simplemente ya les he predicado, así que su sangre no va a caer sobre mi propia cabeza. Yo salgo limpio de aquí. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Muy posiblemente en la casa de este llamado Justo había una iglesia en Corinto. Se empezaron a reunir un grupo de personas que creyeron en el Evangelio y ahí había una iglesia en la casa de Justo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muy posiblemente en la casa de Crispo había otra iglesia también ahí, un grupo de personas, sobre todo su familia, habían creído en el Evangelio. Y como este era un principal de la sinagoga, pues esto impactó, digamos, a las comunidades judías que se habían establecido en la ciudad de Corinto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. También es muy típico estas palabras, el Señor se las daba también a los profetas. A Isaías le dio estas palabras: anda, yo estoy contigo, aunque el pueblo no te escuche, aunque el pueblo cada vez que te escuche se endurezca. O sea, finalmente no te están oyendo de verdad, ¿no? Te están escuchando, pero no te están oyendo de verdad. Sus corazones no se van a debilitar, sino que se van a endurecer cada vez más que te escuchen. Lo mismo Pablo, la presencia del Señor iba a estar con él no podía callar, él tenía que seguir predicando la palabra de Dios. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Este es el tiempo propicio en el cual pues se establece la iglesia local de Corinto, claro, con la ayuda de Priscila y con la ayuda de Aquila, con la ayuda de Justo, con la ayuda de Crispo, se conforma la iglesia local en Corinto. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, ya les dije, Lucio Galión, que era el procónsul de aquellos tiempos, nos cuenta la historia romana, o sea que aquí concuerda perfectamente el testimonio de Lucas con el testimonio de historiadores seculares. Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley,
vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Realmente Galión vio que esto era un problema de la comunidad judía, que no le competía ni al tribunal romano de justicia, ni al senado romano, ni al César, ni a él como procónsul. Esto era típico de la comunidad judía que ellos tenían que resolver. No prestó mucha atención y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Este Sóstenes es el que aparece en la primera carta a los Corintios. Muy posiblemente en la casa de este hombre también había una iglesia y era una persona muy amada por Pablo. Justo, Crispo, Sóstenes eran personas claves en el inicio de la iglesia a los Corintios. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Priscila y Aquila lo acompañan a Éfeso. Pablo sale de Corinto con ellos dos hacia la ciudad de Éfeso. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Era la fiesta de Pentecostés, era la fiesta que él quería celebrar juntamente con sus hermanos en la ciudad de Jerusalén. Así que el capítulo 18 nos sirve de contexto de cómo fue fundada la iglesia en Corinto. Lo hizo Pablo a través de un equipo de hermanos, el caso de Justo, el caso de Crispo, el caso de Sóstenes. Priscila y Aquila acompañaron durante este año y 6 meses esta labor de principiar, iniciar, fundar la iglesia a los corintios, pero finalmente Pablo se despide de ellos juntamente con Priscila y Aquila, que quedan en Éfeso. Priscila y Aquila quedan en Éfeso y Pablo regresa a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Así que ese es el contexto en el cual se establece la iglesia a los corintios. Ahora, cuando Pablo llega a Éfeso, es muy probablemente que en Éfeso haya escrito la primera carta a los corintios. No era sino que Pablo llegase a Éfeso para que ya recibiera noticias de lo que estaba pasando en la iglesia a los corintios. Miren conmigo el capítulo 16, versículo 8 y 9. Dice Pablo: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Esa era la fiesta que mencionan en Hechos capítulo 18, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. O sea que cuando Pablo escribe esta carta a los corintios, Pablo estaba en la ciudad de Éfeso. O sea que no bastó sino ir de Corinto a Éfeso, y cuando llega a Éfeso, Pablo escribe la primera carta a los corintios. Ya él les había enviado una primera carta. Miren conmigo el capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, ya Pablo les había escrito una carta que muy posiblemente quizá no llegó a la iglesia a los Corintios. Es una carta que no quedó en el canon del Nuevo Testamento. Pero ahora Pablo les envía otra carta que es primera a los Corintios, la cual sí llegó, se dio a conocer a toda la iglesia, y es la carta que estamos introduciendo y la cual vamos a seguir predicando durante estos meses, si el Señor así lo permite. Ahora, esta primera carta de Corintios responde a una carta que Pablo recibió de la iglesia de Corinto. Miren el capítulo 7, versículo 1. Estando Pablo en Éfeso, recibe una carta de la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis. O sea que Pablo, a partir del capítulo 7 de esta carta, responde algunas preguntas que le hicieron llegar a él a través de una carta los hermanos de la iglesia de Corinto. Muy posiblemente las personas que le llevaron esa carta son las que él menciona en el capítulo 16, versículo 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Es decir, estos hermanos posiblemente llevaron esta primera carta con muchos interrogantes y preguntas, muchas problemáticas,
a Pablo en Éfeso. Pablo leyó esta carta y para responder a sus interrogantes escribe la primera carta a los Corintios. Esa es la idea. Esa primera carta es confirmada por la familia de los de Cloé. Miren ustedes el capítulo 1 de Corintios, de primera a los Corintios, versículo 11, capítulo 1, 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, la familia, que hay entre vosotros contiendas. O sea que Pablo recibe una primera carta por estos hermanos del capítulo 16, donde trae preguntas y se describen ciertas problemáticas de la iglesia de Corinto, pero luego la familia de Cloé posiblemente estaba en Éfeso y le termina de confirmar a Pablo que las cosas que estaban en esa carta eran ciertísimas y que por lo tanto la iglesia de Corinto necesitaba una respuesta por parte del apóstol. La respuesta es la primera carta a los Corintios. Esa es la respuesta. O sea que cuando leamos esta carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que es la respuesta a interrogantes, preguntas y diversos problemas que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Véalo también como la respuesta de parte de Dios para los problemas y una serie de complejidades que puede estar viviendo cualquier iglesia local en cualquier época, incluyendo la nuestra. De ahí se hace tan necesaria una carta como estas. Esa es la historia de la ciudad de Corinto, esa es la historia de la iglesia local de Corinto. Ahora pasemos a la tercera guía introductoria, el documento. El documento. Como lo ven en pantalla, es un documento típico, digamos que constituye la estructura de una epístola o de una carta del primer siglo. Hay una introducción, hay 4 partes y al final hay una conclusión. La introducción la encontramos en el capítulo 1, versículo 1 al 9, y es una salutación. En la salutación se presenta el autor a la carta. Recuerden que la autoridad apostólica era muy importante para que la iglesia recibiera los escritos como inspirados, como de parte de Dios. Se presenta Pablo, presenta a su audiencia y da un saludo de gracia y de paz que era por costumbre cuando se redactaba la introducción de una carta, lo que se conoce como una salutación. Pero luego a partir del versículo 4 al 9 se levantan acciones de gracias por lo que el Señor ha hecho en la iglesia a los Corintios. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra confirmará, ya la había dicho Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 25, y al que puede confirmaros, fortalecernos en la fe, ¿no? Lo que dice Pablo es que ustedes también serán fortalecidos en la fe hasta el final, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte de la carta, divisiones en la iglesia local. Digamos que ese es el tema central, divisiones en la iglesia local, va del capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 21. Casi 4 capítulos cobija el tema de las divisiones en la iglesia local. Miren el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que lo que haya entre vosotros y que no haya entre vosotros divisiones, subraye la palabra divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, subraye la palabra unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Otra vez subraye la palabra dividido. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Podemos ver que la división en la iglesia local es el tema dominante de estos primeros 4 capítulos, digamos la primera parte en la estructura y en el contenido de la epístola. Miren el capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Refleja la inmadurez que estaba viviendo la iglesia local de Corinto, y esa inmadurez se veía reflejada en las divisiones que habían entre ellos en las relaciones interpersonales.
La segunda parte de la carta habla de los problemas de inmoralidad sexual y de litigios y va del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 20. Contiene 2 capítulos esta segunda parte, problemas de inmoralidad sexual y de litigios, un caso de inmoralidad juzgado, un caso de incesto, digamos, muy bien conocido, sin embargo no se actuó a tiempo, no se aplicó en ningún sentido disciplina eclesiástica. Eso lo encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, palabra griega pornía, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren la clase de pecados sexuales, de inmoralidad sexual que estaban viviendo estos hermanos. Y en el capítulo 6, problemas de litigios, casos, diferencias en las relaciones interpersonales de los hermanos que eran llevados a los tribunales. Y el apóstol Pablo les exhorta a que no es necesario llevar estos casos a los tribunales, sino que apela a la fe de ellos para que tengan la capacidad de solucionar sus diferencias y sus problemas. Y nuevamente en el versículo 12 encontramos exhortaciones de Pablo sobre pecados de inmoralidad sexual. Dice el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. O sea que claramente en estos 2 capítulos, que es la segunda parte de la carta, hay problemas de inmoralidad sexual y de litigios. Todo esto refleja la inmadurez de la iglesia. Las divisiones reflejan inmadurez y estos problemas de inmoralidad sexual reflejan también la inmadurez. La tercera parte de la carta va desde el capítulo 7, y esta es la parte más larga, hasta el capítulo 14. Capítulo 7 hasta el capítulo 14. Y en todos estos capítulos lo que hace Pablo es responder a las inquietudes e interrogantes que recibió de los hermanos de Corinto en una carta. Eso es lo que hace el apóstol Pablo, responder a sus inquietudes. Hay problemas relativos a la condición social, capítulo 7, los hermanos no saben qué hacer con su condición social y le preguntan al apóstol Pablo. Hay problemas derivados del entorno pagano, capítulo 8, el sacrificio a los ídolos, capítulo 9, los derechos de un apóstol, Pablo tuvo que defender su apostolado, capítulo 10, nuevamente el tema de la idolatría sale a relucir, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay problemas derivados del entorno pagano, pero también a partir del capítulo 11, versículo 2, hay problemas derivados o que se están presentando en el culto público, en el culto de adoración, en el culto público. Y eso lo encontramos a partir del versículo 2 en adelante hasta el capítulo 14, versículo 40. Y esos problemas en el culto público tenían que ver con el atavío de las mujeres, tenía que ver en el cómo administrar la cena del Señor. Si bien los hermanos no entendían este principio, miren lo que dice el versículo 19 del capítulo 11, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Diversos problemas y por esto el apóstol Pablo los exhorta, versículo 29, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Problemas en el culto de adoración público que en el capítulo 12 ya tienen que ver con los dones espirituales. Capítulo 14, el hablar en lenguas, y de forma estratégica entre el capítulo 12 y el capítulo 14 está el capítulo 13 que habla de la preeminencia del amor. Lo más importante entre la relación como hermanos no son los dones del Espíritu Santo
no es el hablar en lenguas, es el amor. Debemos crecer en amor y reflejamos madurez cristiana cuanto más amamos a nuestros hermanos en la fe. Reflejamos inmadurez cristiana cuanto más dividimos a la iglesia y cuanto más mostramos orgullo por nuestros dones y capacidades que el Señor nos ha dado. Y finalmente, la cuarta parte de esta epístola trata sobre la doctrina de la resurrección de los muertos. Esta última parte es bastante doctrinal y encierra todo el capítulo 15 de la carta, todo el capítulo 15. En este tema el apóstol Pablo explica el credo de la iglesia en cuanto a la resurrección, versículo 1 al 11. Por eso dice en el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pablo testifica como 500 testigos dignos de confianza le vieron resucitado. Ese es el credo de la iglesia. Luego hay consecuencias de una enseñanza diferente a la resurrección de los muertos, versículo 12 hasta el versículo 28. Y luego en el versículo 29 al 34 hay argumentos a favor de la resurrección. Realmente esto es un tema muy importante, es una doctrina crucial, la resurrección de Cristo y por ende la esperanza futura de la resurrección de los creyentes. Luego habla del cuerpo resucitado, pues si hablamos de resurrección es porque este cuerpo será levantado del polvo, será levantado de la tierra. Versículos 35 hasta el versículo 49 y finalmente habla de la necesidad de transformación en el cuerpo, la necesidad de transformación en el cuerpo, versículo 50 hasta el versículo 58. Y así cierra el apóstol Pablo la cuarta parte de esta epístola hablando de la doctrina de la resurrección de los muertos. La última parte de la epístola es una conclusión. Esa conclusión trata de asuntos muy prácticos, la ofrenda para llevarla a la iglesia local de Jerusalén. Para esos tiempos Jerusalén estaba viviendo pues una pobreza y una hambruna tremenda y el apóstol Pablo pues lo que hace es que da instrucciones de cómo tomar ofrenda de parte de la iglesia de Corinto para luego llevarla a Jerusalén. Da algunas recomendaciones también, habla de sus planes de viaje que tiene el apóstol Pablo, se los comunica a la iglesia a los Corintios y finalmente hay saludos finales o salutaciones finales donde menciona a las personas más importantes en su ministerio, personas que estaban con él en Éfeso y personas que estaban en la iglesia de Corinto. Así termina Pablo la epístola, versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Entonces, es una estructura muy básica, típica de una epístola del primer siglo. Introducción, 4 partes y al final una conclusión. Y es a lo largo de este contenido, de este documento, que por la gracia del Señor los pastores vamos a estar enseñando y predicando durante estos próximos domingos que vienen en adelante. En conclusión, ¿cuál es el tema de la carta? Bueno, creo que lo vimos, la unidad de la iglesia local, lo vimos en el capítulo 1 a los Corintios. Versículo 10, ahí está. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El tema de la carta es la unidad de la iglesia local. La falta de unidad de la iglesia local refleja la inmadurez espiritual de la iglesia. Cuanto más la iglesia se fortalezca en unidad, más madurez tiene. Pero nosotros hemos titulado la serie a la carta a los Corintios, La inmadurez indeseable de la nueva humanidad. La inmadurez indeseable de la nueva humanidad. Vemos inmadurez por las divisiones, por la falta de comunión y unidad, pero es indeseable, realmente no deseamos
que la iglesia local experimente esta inmadurez. Sin embargo, en la realidad es que hay muchos hermanos inmaduros en la fe que dividen la iglesia y que no pueden fortalecer su unidad los unos con los otros. Ese es el tema de la serie, la inmadurez indeseable de la nueva humanidad. La cristología se ve por muchas partes. En el solo capítulo 1 vemos que se menciona al Señor Jesucristo una y otra vez. Sin embargo, me llama la atención la redención final del cuerpo. La redención final del cuerpo es parte del triunfo supremo del Hijo encarnado. En otras palabras, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, Él vence a la muerte definitivamente y nos da la esperanza de que nosotros también resucitaremos en Él hacia el futuro. ¿Y cuál es la convicción? ¿O por qué tenemos la convicción de que así será? Porque Él resucitó entre los muertos. O sea que aquí se ve un Cristo victorioso, un Cristo supremamente vencedor de la muerte por resucitar entre los muertos. Y nosotros, mis hermanos, un día resucitaremos en Él. Claro, los que partamos con Él, los que estemos vivos cuando Él venga, seremos transformados. ¿Qué nos enseña esta carta a todos nosotros? Bueno, nos enseña que a medida que maduramos en la fe, fortalecemos nuestra unidad. A medida que maduramos en la fe, fortalecemos nuestra unidad. Y entre menos maduremos en la fe, más divisiones van a haber en nuestra iglesia local. Así que, hermano, ¿usted quiere saber si usted es maduro o inmaduro en la fe? Bueno, mire cuán unido está con la iglesia local. Cuán unido está con la iglesia local. Entre más dividido esté con la iglesia local, más inmadurez estás reflejando. Entre más unido estés con tu iglesia local, más madurez estás reflejando. Recuerda que no hay iglesia perfecta. Y si hay una iglesia perfecta, el día que tú vayas a esa iglesia perfecta, esa iglesia dejaría de ser perfecta. Así que recuerda bien, a medida que maduramos en la fe, fortalecemos nuestra unidad. Como bien lo hemos aprendido, debemos trabajar por tener un corazón unificado y no un corazón dividido, mis hermanos. ¿Qué les puedo decir a los niños a partir de esta carta? Que la madurez espiritual no siempre responde a la edad, no siempre responde a la edad. Esperaríamos que las personas que más edad tienen son más maduros espiritualmente, ¿verdad? Sin embargo, nos llevamos muchas sorpresas. Encontramos niños en la fe con mucha edad, como encontramos a personas que no tienen mucha edad, más bien jóvenes, pero más maduros espiritualmente. Esto para ustedes, niños, es un estímulo, es un ánimo que les quiero dar. ¿Qué es la madurez en la fe? Es parecerse a Cristo, es pensar como Cristo, es hablar como Cristo. Y Cristo se relacionaba con niños, se relacionaba con jóvenes, se relacionaba con adultos, se relacionaba con ancianos. Por eso, niños, como parte de reflejar su madurez espiritual, ustedes tienen la capacidad de relacionarse no solamente con otros niños, sino también con jóvenes, relacionarse con adultos y relacionarse con los ancianos de nuestra iglesia local. Los ancianos de nuestra iglesia local son de gran bendición para nosotros. Y yo les digo, amados niños, amen a los ancianos de la iglesia local. Ámenlos mucho, son una gran bendición para ustedes, valórenlos mucho. Y es por esa razón que ustedes en el culto de adoración pública se sientan con sus padres a escuchar la palabra de Dios, donde está toda la iglesia, corporativamente hablando, junta, de todas las edades, y mostramos unidad en la fe. La madurez espiritual no siempre responde a la edad, amados niños. Y si alguien que nos está viendo no conoce al Señor, le tengo que decir que si no estás con nosotros, estás contra nosotros, estás contra Cristo. El hecho de no venir y reconocer tus pecados y confesarlos ante la cruz y reconocerlos ante nuestro Señor Jesucristo, bueno, te hace tener un corazón dividido. Tú no puedes estar unido a la iglesia, tú estás dividido, por lo tanto estás contra la iglesia y estás contra el Señor de la iglesia, y eso traerá consecuencias para ti en el futuro, porque estar contra el Señor de la iglesia, ser enemigo de Él y ser enemigo de Él, pues va a traer en ti castigo el día del juicio final.
Así que ven a Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados, confiesa tus pecados, apártate de ellos para que te unas a la iglesia del Señor y luego te hagas miembro de una iglesia bíblica y así puedas experimentar la unidad en la fe. Mis amados hermanos, ser miembro de una iglesia local es una gran, pero gran bendición. Y cuando usted permanece como miembro de una iglesia bíblica y no toma decisiones de irse por ella por causas que no son justificables, que no son fundamentales, usted refleja su madurez espiritual, su madurez cristiana, porque usted está luchando por la unidad de la iglesia. Mis hermanos, cuanto más maduramos espiritualmente, más fortalecemos la unidad de la iglesia local. Que el Señor nos ayude. Demos gracias. Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, por explicarnos esta hermosa carta y bendecirnos en su contenido. Te rogamos, Señor, que sea de gran bendición para toda la iglesia, para todo tu pueblo y que podamos fortalecernos en la unidad. Que cada vez más seamos más maduros espiritualmente, alcancemos madurez espiritual, fortalezcamos la unidad de la iglesia local y podamos crecer en amor los unos por los otros. Todo esto, Señor, te lo pido a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.